Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, tenemos grupo nuevo en la oficina, como solemos decir, Iron Bunny. Y bueno, Comor. sí, sí, Iron Bunny. Has Ah, escuchado bien. coño, me has asustado. No, no, He no, entendido Bad Bunny y no, 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 iba a no. salir corriendo. Te ibas a Esto quedar no, aquí solo, ¿eh? no, esto no es reggaetón. No, no te preocupes. A ver, si podemos explicar un poquito el concepto del grupo de Iron Bunny. Bueno, vamos a ver, esto es gracias a Santiago que ha patrocinado la canción y bueno, vamos a comentar un poquito. Bueno, la canción concretamente se llama Lightning Speed y bueno, el concepto de grupo es que de pronto he visto yo ahí un conejo cibernético y no sabía yo qué es lo que era. Dice que se centra en el personaje de Eddie Iron Bunny, un guitarrista cyborg que venía de un futuro en el que toda la música se hacía digitalmente. Quería cambiar la historia de la música tal como se la conocía, tocando rock and roll a la antigua usanza. Tócate las narices. Toma ya. Así que bueno, tenemos Es un buen tema para una peli, ¿eh? totalmente. Bien, vamos a ver. Eddie Iron Bunny, guitarra, arreglos y composición. Y creo que cuando veamos un conejo cibernético, pues ya está, es ese. Kotono cantando y Minami cantando. Aquí todo el mundo canta. Y había un antiguo miembro que era Hina, que estuvo del 19 al 20 y se fue por problemas de salud. Oye, la cantidad de cantantes que se han ido de grupos de rock japonés por problemas de salud. Sí, bueno, Habría que mirar esto, ¿eh? mira, el otro día en el vídeo de Van May, que estaban en un estudio, que es un estudio de animación, Sí. nos estuvieron comentando que yo algo había escuchado que es lo más estresante. Pues aquí Bueno, espérate que no sea más o menos. el estrés, Claro, sí, claro. vale. Bueno, pues entonces, si todo el mundo canta, entiendo yo que aparte del guitarrista y de las dos cantantes, habrá una banda soporte de batería y demás detrás. Bueno, vamos a verlo. Ya sabéis, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá con Iron Bunny. Bueno, ahora lo echo para atrás porque iba a empezar un solo, por lo que veo. La banda será soporte, pero el batería no vea cómo le pega aquí al tema. Batería y el bajista, madre mía. ¡Ostras, chaval! Qué caña Eh, meten. bueno, Y las tres chicas me recuerdan mucho a Baby Metal. sí, pero claro, pero con las voces Sin. diferentes, porque no, Claro, esto no es claro. kawaii metal, digamos, un rock, digamos, con voces más adultas, vamos a decirlo ahí, todo el tiempo armonizando, que es complicado, Sí, sí. porque claro, no se trata de que todas canten lo mismo a la misma vez en el mismo tono, sino tienen que hacer variaciones de tono para que, al igual que un acorde lo componen tres notas, pues a tres voces la melodía quede súper Que, guay, ¿no? El guitarrista es un fuera de serie.
Es un fuera de serie. Ha estado a punto de volarme el sombrero en el primer acorde que ha entrado. A mí me ha extrañado que no te haya reventado. Mírate a ver si te ha reventado por dentro. Sí, es lo mismo. Y ahora te sacas el sombrero y estás como yo, ¿sabes? Sin pelo ya, porque se te ha quemado. Tú atento a lo que te digo, ¿no? Eh, me ha sorprendido porque tocar em, ese solo tan complicado que estaba, es decir, retazos de solo, ¿no? Es decir, digamos, ha hecho sweep picking, ha hecho tapping, y todo con una limpieza, una rapidez y es decir, tan bien, con una técnica tan superlativa a la hora de tocar la guitarra que me he quedado súper loco, ¿vale? Y Sí, yo no sé, pero y yo lo que estaba pensando es, con ese traje puede ver, efectivamente. y digo, y las manos las tendrá Y un las poquito manos, libres, ¿no? claro. Yo es A que es ver, lo que estaba pensando, digo, con ese sé, traje, el casco y tocar la guitarra como la está tocando, las manos las tiene que tener libres. Porque como claro, toque con guantes y toque así, vamos, ya. bueno, hay que decir, lo he visto en bajistas, no lo he visto en guitarristas. Existen unos guantes con los que se puede tocar la guitarra. Yo no sé, en bajistas los he visto en la mano izquierda. Yo no sé si es porque en los bajistas, como las cuerdas son Tan duras y tan tan duras y tan gordas. gruesas, para evitar ya tantos callos y tal, Sí, sí, ya me y un imagino. poquito lastimar menos las manos, pero yo no sé si habrá usado algo así parecido. Y si toca así con guantes Me imagino que ahora cuando empiece el solo le y ves, enfocarán las manos, a ver. sí, bueno, a la velocidad que toca lo mismo no vemos las manos. Es posible, ¿eh? Así que bueno, vamos a darle un poquito para atrás porque ahora empezaba el solo y, bueno, pues vamos a disfrutar, pero estaba embobado viendo Sí, el sí, grupo sí, este, sí, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Mira, aquí tenemos al bajista aquí a la izquierda que se ve. La sección rítmica es una pasada también. Una Venga, brutalidad. vamos allá.
Madre mía. Fua, la han liado. Además, lo que decíamos del guitarrista, no solamente que sea muy bueno, sino que además es muy variado en técnicas, Sí, sí, porque, bueno, porque aquí te hacen su ha hecho, virguería. sí, 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 además, pero te puedes limitar a, todos los guitarristas tienen fortalezas, ¿no? Es decir, hay gente que se le da mejor el tapping, otro se le da mejor los ligados, otro se le da mejor el sweep picking, otro se le da mejor, yo qué sé, los barridos. Hay un montón de historias y cada uno tiene Y a este se su... le da bien todo, ¿eh? Es impresionante. Además, ha hecho como un catálogo de todo el despliegue técnico habido y por haber. Ha tocado con la púa, con la mano derecha sobre el propio mástil, lo que sería de tapping, pues con la mano derecha golpeando con la púa, ¿no? Ha hecho de todo, básicamente. Y todo lo ha hecho muy bien. Yo no tengo ni idea de cómo puede ver con eso puesto encima. Porque después han intercalado algunas imágenes con el guitarrista este, ¿no? Que hacían referencia en el título. Sí, Sí, y no tengo ni idea. Las manos sí nos hemos aclarado que las tiene libres. Tiene como una especie sí, de tela aquí sujetándole, supongo, el antebrazo del traje para que no se le caiga o algo, sí, sí, pero que toque con pero ese traje aún así tiene que ser súper así. incómodo. Sí. Es decir, te pones una armadura de ese tipo y tocar. Claro, el hombre estaba un poquito acartonado, ¿no? Sí, Eh, claro. pero que Y lo extraño es que la guitarra no se te vaya así, porque parece de plástico o algo, que no sé, se te mueva y. no, mira, las guitarras te comento. Las guitarras tienen un balance, y me explico, es decir, un equilibrio en el que la construcción de la guitarra para que esté bien hecha, cuando tú te la cuelgas, no puede ni cabecear, ni irte hacia abajo, Ya, ni se tiene que quedar tal y cual la dejas, ¿vale? Entonces, si tú sueltas las manos, la guitarra se tiene que quedar ahí sin que se mueva. Si está bien construida, claro. Es decir, por eso hay guitarras por ejemplo, le encuentran soluciones. ¿Tú has visto la guitarra de Steve Vai que tiene un asa para sí, cogerla? sí. Claro, porque al principio tenía un sobrepeso en lo que era el cuerpo. Entonces, para quitarle peso, dicen, bueno, mira, hago un asa y así la puedo levantar y La además puedo tengo. tocar y demás. Y encontraron esa solución inteligente, ¿no? O Ya, hacer ya, diferentes materiales, porque no todos los cuerpos de las guitarras están hechos de madera. Los hay acrílicos, hay incluso guitarras transparentes, que les ya. ves por dentro toda la electrónica. Lo que sí es de madera, sí o sí, es el mástil, ¿no? Pero bueno, Madre. Em, yo estoy flipando, o sea, es decir, sobre todo el concepto del grupo, eso de que viene del futuro y tal. Eh, Eso me ha molado hombre, casi más. también te digo, y además es gracioso lo del Iron Money, porque si en el futuro la música predominante es la digital y cantantes como el Bad Bunny este, desde luego el mundo se va a la mierda. Eh, y me alegra de que viniera Iron Bunny del futuro e intentara recuperar la música. La Sí, verdad es sí, que sí, sí. sí. Muy bien, muy bien. ¡Viva el rock! Bien, vamos a retomar porque, en fin, se nos va un poquito la cabeza. Nos ha gustado mucho el grupo, es distinto esto de tres cantantes principales. Bueno, ya hemos visto de que una no es parte ya del grupo. Eh, de hecho, recuerdo que una vez reaccionamos a un grupo que la cantante ponía ex Iron Bunny. Por favor, contadlo si sabéis qué es de esta cantante, la que se fue ya del grupo. No sabemos tampoco las razones, así que si nos podéis un poquito aclarar y ilustrar con respecto a esto. Pues bien, amigos, hasta aquí la reacción de hoy. Nos ha encantado, la verdad, el grupo de Iron Bunny. Sí, Eh, sí. like si te gusta lo que hacemos, suscríbete si no lo has hecho, la campanita para las nuevas reacciones para que te avisen. Y bueno, ya sabéis, tenemos dos maneras de que nos podáis apoyar. Una, al lado de suscribirte viene unirte para hacerte miembro del canal. Hay dos niveles. En el nivel uno te avisan, perdón, te avisan, no, puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. Y en el nivel 2 pues tienes al menos 12 reacciones exclusivas durante el mes. Después, el Patreon, si lo que quieres es que nos pases un enlace y reaccionemos a esa canción en concreto y esté lista en 1 o 2 días aproximadamente, pues tienes el Patreon, que hay tres niveles, bronce, plata y oro.
para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas, ¿vale? Tanto la información de uno como de otro lo tenéis aquí en la información de la canción, los enlaces y tal. Una tercera vía, bueno, si nos queréis apoyar de otra manera, si estáis viendo una reacción nuestra y os salta la publicidad, pues por favor, si lo veis, la publicidad, pues nos ayuda. Muchas gracias amigos, os esperamos en los comentarios, un abrazo a todos, gracias por el apoyo una y otra vez y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.